Saludos, estimados estudiantes. Me da mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Vamos a iniciar el tema el día de hoy. Bien, ciclo semestral San Marcos. Bien. Hoy día vamos a hablar el tema Historia de la Psicología, ¿no? Parte 1, Escuelas Científicas, ¿no? Vamos a ver las escuelas del estructuralismo, el funcionalismo, la escuela del psicoanálisis, la reflexología y la escuela de la Gestalt, ¿no? Bien. Eh, los objetivos para esta sesión son identificar el objeto de estudio de cada escuela psicológica, ¿no? Y también reconocer los aportes, ¿no?, de estas escuelas psicológicas. Bien. Cuando hablamos de la historia de la psicología, ¿no?, la historia de la psicología se puede dividir en dos grandes etapas, ¿no? Una etapa precientífica y una etapa científica, ¿no? A partir del año 1879, desde ahí en adelante se considera la psicología como una ciencia. Por lo tanto, se habla de la etapa científica, ¿no? Pero si nos centramos en la etapa precientífica, ¿no?, ahí están los filósofos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ¿no?, nos decía, ¿no?, por ejemplo, bueno, vamos, ¿no? Aristóteles decía que si el hombre se mueve es porque el hombre tiene un motorcito que lo mueve, que le da fuerza al cuerpo para moverse. Y ese motorcito estaba ubicado en el corazón, ¿no? ¿Ya? A ese motorcito lo llamó psiché, ¿no? Psiché, que traducido al español significa alma, ¿no? Entonces, si el hombre se mueve es porque tiene alma, ¿no? Si el hombre siente es porque tiene alma, ¿no? Muy bien. Si el hombre tiene un comportamiento es porque tiene alma, ¿no? Muy bien. Y luego, si asociamos otra palabra griega, que es logos, que significa estudio o tratado, ¿no? A partir de estas dos raíces griegas es que surge la palabra psicología, ¿no? Psiche y logos, ¿no? Psicología. Entonces, ¿qué quiere decir psicología? ¿No? Etimológicamente quiere decir estudio del alma o tratado del alma. Y como Aristóteles escribió el primer tratado acerca del alma, ¿no?, lo han considerado Aristóteles el padre de la psicología antigua, ¿no? El padre de la psicología antigua. Pero este concepto siguió usándose en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, San Agustín dijo que Dios creó el universo, creó al hombre y creó su alma, ¿no? O sea, el alma es una obra de Dios, ¿no? Entonces se mantenía este concepto de alma, ¿no? Recién, con el Renacimiento, aparecen otros filósofos, ¿no? Por ejemplo, aparecen, ¿no?, René Descartes, que plantea que el hombre, ¿no?, el hombre está formado por dos sustancias, una que viene a ser la mente o la razón y otra que viene a ser el cuerpo, ¿no? Cuerpo. Entonces, mente y cuerpo son dos sustancias independientes, ¿no?, que se pueden unir en una parte del cerebro, al cual lo llamó la glándula pineal, ¿no? ¿Ya? Y se generó todo un debate, ¿no? ¿Quién controla a quién, ¿no? ¿La mente controla el cuerpo o es el cuerpo que genera la mente, ¿no? Entonces surgió ahí todo un debate, ¿no? Y según Descartes, es la mente o la razón quien organiza y dirige a este cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí las ciencias empiezan a tener un gran desarrollo, sobre todo las ciencias naturales, ¿no? La física, ¿no? Por ejemplo, la fisiología, la química, la biología, empiezan a tener un gran desarrollo. Y la psicología también empieza a desarrollarse, ¿no? Y es justamente en Alemania que aparece un médico que creó el primer laboratorio
de psicología experimental, ¿no? Me refiero a Wilhelm Wundt, ¿no? Científico alemán, ¿no? Que funda justamente este primer laboratorio, ¿no? ¿No? Fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig en el año de 1879, ¿no? Y desde este momento, desde este año, ¿no? Este año, la psicología ya se convierte en una ciencia. Si uno hace un cálculo desde 1879, ¿no? ¿no? Hasta la actualidad, ¿cuántos años han pasado? ¿No? ¿No? Estamos en el año 2021, ¿no? Han pasado 142 años. ¿Qué son 142 años para una ciencia? ¿No? En realidad es poco, ¿no? Eso quiere decir que la psicología todavía es una ciencia joven, ¿no? Una ciencia que recién ha comenzado a investigar, ¿no? Los procesos mentales de manera científica, ¿no? Es una ciencia joven en comparación a otras ciencias, ¿no? Pero es Wilhelm Wundt quien funda el primer laboratorio, ¿no? Y desde este momento la psicología ya se considera una ciencia, ¿no? Wundt consideró que la psicología debe ser experimental y su objeto de estudio era la experiencia inmediata, por oposición a la experiencia mediata, ¿no? Es decir, según Wundt, la psicología debe estudiar, ¿no? eh, toda esa representación que uno genera cuando uno tiene contacto con los objetos, ¿no? Hay una relación directa con los objetos, ¿no? Esos objetos en nosotros generan una impresión, una representación. Entonces debemos estudiar esas impresiones, esas representaciones que uno tiene al tener contacto con los objetos, ¿no? A eso lo llamó experiencias inmediatas, ¿no? Experiencias inmediatas. Muy bien. Entonces, se funda el primer laboratorio, ¿no? Y también tuvo un discípulo, tuvo seguidores Wilhelm Wundt, ¿no? Uno de sus seguidores fue Titchener, ¿no? Titchener. Fue Titchener quien, ¿no? Le da el nombre a esta escuela de Wundt, lo llama el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo en el año de 1898 con su publicación Los postulados de una psicología estructural, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? A Titchener, discípulo de Wilhelm Wundt, ¿no? Wilhelm Wundt. El propósito fundamental de la psicología era el análisis introspectivo de la mente humana. Debía ser una especie de química de la conciencia, ¿no? Según Titchener y Wundt, la psicología debe estudiar los elementos que componen la mente humana, los elementos que componen la conciencia humana, ¿no? Esas partes más elementales, más pequeñas de la conciencia. Ese debe ser el objeto de estudio de la psicología, ¿no? El psicólogo debe descubrir la naturaleza, las experiencias conscientes elementales y luego sus relaciones, ¿no? Bien, pues ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los representantes de esta escuela, el estructuralismo? Tenemos entonces a Titchener, ¿no? Titchener, que fue un científico inglés y llegó a Alemania, ¿no? Eh, Inglés de nacimiento, ¿no? Fue influido por la concepción de Wundt y por su rigurosidad metodológica. Luego vivió en los Estados Unidos desde 1892 y se hizo cargo del laboratorio de la Universidad de Cornell, ¿no? Entonces, para la escuela del estructuralismo, la psicología también debe tener su objeto de estudio, ¿no? Ya no debe ser el alma, ya no debe ser la mente, sino que la psicología, según Wundt y Titchener, debe estudiar la conciencia, ¿no? La conciencia. Y esta conciencia tiene elementos, tiene partes. Entonces, se debe estudiar las partes de la conciencia, ¿no? Definió a la conciencia como la suma total de experiencias de la persona, ¿no? Entonces, eh, pero ¿qué partes poseen esta conciencia? ¿No? Plantea, ¿no? Estos científicos plantearon que la conciencia está formada por tres elementos, que vendrían a ser sensaciones, imágenes y afectos, ¿no? Las sensaciones como elementos de la percepción,
las imágenes como elemento de las ideas y los afectos como elementos de las emociones. Entonces, estos tres serían los componentes de la conciencia. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Usando un método, ¿no? Entonces, el estructuralismo también plantea un método para la psicología, el método de la introspección, ¿no? Que quiere decir la autoobservación, ¿no? Introspección, el autoanálisis, ¿no? ¿No? Entonces, en relación al método llamado la introspección, ¿no? Para tener acceso directo a la conciencia, justamente utilizó este método, ¿no? La introspección como un procedimiento más formalizado y ejercitado, ¿no? Que la EBU, ¿no? Entonces, en realidad empezó a usar el método experimental y el método de la introspección, ¿no? El sujeto observaba estímulos y debía describirlos sin utilizar palabras significado, sino ante ese estímulo, qué impresiones le generaba, ¿no? Entonces, que pudiera narrar, ¿no? Al científico, en este caso aún, qué impresiones le generaban los estímulos, ¿no? Y así empezó a investigar con sus alumnos de la Universidad de Leipzig, ¿no? Solo los observadores bien entrenados podían llevar a cabo la introspección de forma científica, ¿no? Entonces, esta fue la primera escuela, ¿no? La primera escuela que surge en la psicología, ¿no? ¿Cuáles serían los aportes de esta escuela del estructuralismo? ¿No? En realidad formó a muchos científicos de diferentes países, ¿no? Iban pues científicos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, ¿no? De diversos lugares a formarse, ¿no? Con Wilhelm Wundt, ¿no? Aceptó los postulados básicos de la ciencia, el control y el análisis. Destacó la importancia de la experimentación, ¿no? Los datos primarios eran obtenidos mediante la introspección. Aceptó el paralelismo psicofísico de Wundt, ¿no? Es, surge un gran debate también, ¿no? Que hay un funcionamiento paralelo entre la mente o la conciencia y el sistema nervioso, ¿no? Hay una relación, hay un funcionamiento en paralelo, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Elementos, la conciencia y el sistema nervioso, ¿no? Entonces, funcionan simultáneamente, ¿no? A la par, ¿no? A eso también lo llaman una concepción dualista, ¿no? Separar por un lado la conciencia y por otro lado el cerebro, el sistema nervioso, ¿no? Entonces, es una concepción dualista, ¿no? Muy bien, entonces, algo también hablando del estructuralismo, ¿no? Se dice que tiene una visión atomista de la conciencia, ¿no? ¿Por qué se dice visión atomista de la conciencia? Porque descompone la conciencia en elementos más pequeños, ¿no? Como son, ¿no? Sensaciones, imágenes y los afectos, ¿no? Por eso lo llaman visión atomista, ¿no? Bien, entonces, esta es la primera escuela, ¿no? El estructuralismo. Bien, cuando muere Wilhelm Wundt en Alemania, ¿no? Titchener viaja a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se encuentra con otro de los grandes de la psicología, ¿no? Me refiero a William James, ¿no? Psicólogo, filósofo de Harvard, ¿no? William James aceptaba mucho las ideas de Darwin, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, ¿no? ¿Qué decía Darwin? Que las especies que tienen mejores condiciones se adaptan, sobreviven, ¿no? Las especies que no tienen buenas condiciones se extinguen, ¿no? Entonces, pregunta, ¿quién se adaptó mejor? ¿No? ¿Los dinosaurios o las cucarachas? ¿No? ¿Quién se adaptó a los cambios? ¿No? Entonces, en este caso son las cucarachas, ¿no? Hasta ahora viven las cucarachas, ¿no? ¿No? Los dinosaurios se extinguieron, no se adaptaron, ¿no? Bueno, eso mismo se cumple también en nosotros, los seres humanos, ¿no?
Entonces, hay seres humanos que se adaptan a los cambios del ambiente, ¿no? A los cambios industriales, los cambios tecnológicos, ¿no? ¿No? Y hay otros seres humanos que les cuesta adaptarse, ¿no? Tienen dificultades para adaptarse. Entonces, un concepto importante en esta escuela es el concepto de adaptación, ¿no? Que se toma de Darwin, por ejemplo, ¿no? El biólogo, ¿no? Charles Darwin, ¿no? También James recibe la influencia del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo es una escuela filosófica que plantea que si algo es valioso es porque tiene utilidad, ¿no? Es porque es útil, porque me va a generar ganancias, ¿no? Utilidades, rentabilidad, ¿no? Entonces, esa visión se conoce como el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo. Muy bien. Entonces, toda esa influencia lo recibió este científico William James, ¿no? William James se doctoró en medicina en la Universidad de Harvard, fue el principal antecedente del funcionalismo norteamericano. En 1875 realizó experimentos psicológicos informales. En 1890 publicó Principios de Psicología, ¿no? No realizó una psicología experimental, desarrolló una psicología teórica al sintetizar principios psicológicos y propuso sagaces conjeturas intuitivas, ¿no? Sus ideas preceden a la propuesta realizada por Titchener, ¿no? Titchener. Fue profesor de filosofía, luego de psicología en 1889. El resto de su carrera se dedicó a la filosofía, ¿no? Pero William James no estaba solo, tenía colegas, compañeros, ¿no? Que también, ¿no? Formaban parte de la escuela, ¿no? Esta escuela norteamericana. Me refiero a John Dewey y James Angell, ¿no? Que en 1894 llegaron a enseñar en la Universidad de Chicago, ¿no? Por ejemplo, el artículo más influyente de Dewey fue el concepto del arco reflejo en psicología, ¿no? Y está, ¿no? El reflejo, ¿no? El arco reflejo, ¿no? Tiene que ver con una estructura que recibe información, ¿no? Y unas vías nerviosas que responden ante esa información que ingresa, ¿no? Entonces hay estructuras nerviosas que reciben información y hay estructuras nerviosas, vías nerviosas que van a generar una respuesta, ¿no? Entonces, hablar del arco reflejo implica hablar, pues, de estructuras sensoriales y estructuras motoras, ¿no? Ajá. Estímulos que ingresan, respuestas de salida, ¿no? Ajá. O sea que ante un estímulo nosotros damos una respuesta, ¿no? A esa respuesta también se le llama acto reflejo, ¿no? Acto reflejo. Respuestas inmediatas, respuestas automáticas ante un estímulo, ¿no? Entonces, todo organismo recibe información, ¿no? Recibe estímulos y luego también responde, ¿no? Responde. Entonces, esa respuesta ante un estímulo lo llaman acto reflejo, ¿ya? Y arco reflejo es las vías nerviosas, ¿no? Por donde va la información, ¿no? Información que ingresa y hay vías nerviosas de información que sacan una respuesta, ¿no? Vías de salida. Muy bien. También cuestionó que los músculos participan por separado y entendió la conducta como una coordinación total que adapta el organismo a una situación. ¿Ahí está? Entonces, ante un evento, una situación, el organismo se adapta, ¿no? Incluso genera movimientos musculares, ¿no? Para adaptarse, ¿no? James Angell expresó de forma clara la posición funcionalista en 1906 en su discurso como presidente de la Asociación Americana de Psicología, titulado El campo de la psicología funcionalista. Tenemos. Entonces, estamos aquí hablando de esta escuela norteamericana, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los representantes del funcionalismo, ¿no? Tenemos John Dewey, ¿no? Que propuso el análisis del pensamiento en términos adaptativos, ¿no? Resolución de problemas, ¿no? John Dewey
cuenta la historia que fue también un trabajador, un colaborador de la familia, ¿no?, más poderosa, ¿no?, una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, ¿no? Me refiero a la familia Rockefeller, ¿no? Y esta familia influyó mucho, ¿no? Influyó mucho en un tipo de educación, ¿no? Eh, se, se propuso que se desarrollaran más las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias de las ingenierías, de la biología, ¿no?, que se dé impulso más a las ciencias naturales, ¿no? Entonces, entonces, John Dewey, eso, ¿no? Eso es lo que también, ¿no?, empezó a desarrollar más, ¿no? ¿No? Modelos de desarrollo más de las ciencias naturales, ¿no?, en función, ¿no?, también a ciertos intereses, ¿no? Claro, muy bien, era trabajador de la familia Rockefeller, ¿no? James Angels, ¿no?, mantuvo una polémica constante con las ideas propuestas por Titchener, ¿no?, respecto al estudio de los tiempos de reacción, ¿no? Muy bien. Harvey Kay propuso un sistema más completo del funcionalismo, ¿no? Pero ¿cuál es el objeto de estudio de esta escuela, ¿no?, del funcionalismo, ¿no? Ahí está. Eh, lo que planteaban era que toda persona tiene que eh, funcionar bien para adaptarse, ¿no? Pero quien debe funcionar es justamente, hablaban de la conciencia. Entonces, la psicología debe estudiar la función de la conciencia para lograr nuestra adaptación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahora nos piden inglés para ingresar a la universidad, nos piden inglés para sacar el título, nos piden inglés para una beca, inglés para hacer la maestría, ¿no? Entonces la persona tendrá que aprender inglés y si aprende inglés se adaptará a su medio ambiente, ¿no? Ahora también, ahora hay que aprender de tecnología, ¿no?, programas de computación, ¿no?, porque eso es lo que está eh, pidiéndose, ¿no? La sociedad ahora se habla más de tecnología. Entonces tú tienes que adaptarte a esos cambios de la sociedad, ¿no? Y si te adaptas, eres una persona también inteligente, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, eh, ante los cambios del ambiente, la persona también tiene que adaptarse. Y Estados Unidos era una sociedad donde estaban habiendo muchos cambios. Estados Unidos se estaba volviendo un país potencia, ¿no? Y había muchos cambios tecnológicos, ¿no? Ah, entonces, las personas también tenían que adaptarse a esos cambios tecnológicos, esos cambios industriales, ¿no? Entonces, según, ¿no?, estos científicos, William James, Dewey, Ángel, ¿no?, la psicología debe estudiar la función de la conciencia para que logre su adaptación, ¿no? Entonces, como están hablando de función, a la escuela de James se le ha llamado el funcionalismo, ¿no? Funcionalismo, ¿no? Entonces, debemos funcionar, ¿no?, en este ambiente que tiene muchos cambios, ¿no? Entonces, Ángel especificó 3 postulados del funcionalismo, ¿no? Uno, estudio de las operaciones mentales en contraste con los elementos mentales, ¿no? ¿No? Cómo opera la mente, ¿no?, para poder adaptarse. Estudio de las utilidades fundamentales de la conciencia, ¿no? O sea, que la conciencia debe ser útil, ¿no?, para poder adaptarnos, ¿no? Ah, estudio de la relación total entre el organismo y el ambiente, ¿no? Incluye el estudio del hábito no consciente, ¿no? Carr sostuvo que la psicología es el estudio de la actividad mental, ¿no?, que a su vez es un término genérico para la conducta adaptativa, ¿no? Entonces, la conciencia, ¿no?, debe funcionar bien para adaptarnos a los retos del ambiente, a las exigencias del ambiente, ¿no? Y así también poder lograr un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ¿no?, un equilibrio con tu ambiente, ¿no? Bien. Entonces, el método que utilizaron
Por ejemplo, utilizó el método de la introspección en condiciones experimentales para la obtención de datos objetivos y subjetivos, con énfasis en los primeros a medida que maduró la escuela, ¿no? Estudio estrictamente experimental con animales para la obtención de datos objetivos, ¿no? En su metodología era lícito el uso de términos subjetivos como pensamiento o percepción, ¿no? Y en cuanto a los aportes, ¿no? En cuanto a los aportes, eh, esta escuela, el funcionalismo, aportó mucho en la psicología educacional, ¿no? ¿No? Tratamientos o terapias en el campo educativo. Además, investigó, ¿no?, el área de la psicología animal y por otro lado desarrolló toda una disciplina llamada la psicometría, ¿no?, que se encarga de la construcción de test, ¿ya? Construcción de herramientas para medir los procesos psicológicos, ¿no? ¿No? Más conocido como los test, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos construyeron los test de inteligencia, ¿no? Para evaluar a los, ¿no?, por ejemplo, a los soldados que iban a ir a las guerras mundiales, ¿no? Entonces empezaron a diseñar, o para evaluar también a los trabajadores que iban a ingresar a una empresa, ¿no?, a una institución educativa. Entonces empezó a evaluarse mucho los tests, ¿no? Evaluar los procesos psicológicos a través de los tests, ¿no? Entonces se crearon muchos tests en Estados Unidos. Adoptaron posiciones asociacionistas para explicar el aprendizaje, ¿no? Esta asociación, ¿no? Por ejemplo, asociar estímulos, ¿no? O asociar de repente palabras, ¿no?, ideas para que se dé el aprendizaje. Estudió el papel de la orientación en el proceso del aprendizaje, ¿no? Sí, esta escuela influyó mucho en el campo del aprendizaje, ¿no?, haciendo terapias en el campo educativo, y también influyó mucho en el campo industrial, ¿no? Cómo aplicar terapias, estrategias para el desarrollo de la industria, ¿no? Industria. Y es que justamente, ¿no?, Estados Unidos se estaba volviendo un país capitalista, un país industrializado, ¿no?, de muchos cambios científicos, y entonces se necesitaba personas también que se adapten a esos cambios, ¿no? Entonces se enfatizaba mucho el estudio de la función de la conciencia para adaptarnos, ¿no? Adaptarnos. Es como ahora, ¿no? Ahora, ante la pandemia, tenemos que adaptarnos, ¿no?, para seguir, ¿no?, seguir avanzando, ¿no? Entonces, ante las exigencias del medio, uno tiene que adaptarse, ¿no? Y si se adapta, logrará un equilibrio, ¿sí? Entonces, funcionalismo de William James. Bien, nos vamos a Europa. En Europa aparece otro científico, ¿no? Me refiero a Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, que tuvo su amigo, ¿no?, un gran amigo, Joseph Breuer, ¿no? Joseph Breuer. Entonces, Joseph Breuer y Sigmund Freud, pues, son parte de la escuela del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, Joseph Breuer, ¿no?, fue neurólogo de Viena, fue muy reconocido como el doctor, ¿no? Fue reconocido como el doctor con el toque de oro por su tratamiento exitoso de la histeria, ¿no? Trastorno, ¿no?, psicológico, donde las personas, debido a los problemas emocionales, a veces sufren problemas orgánicos, problemas físicos, ¿no? Entre 1880 y 1882 trató a Berta Pappenheim, ¿no?, más conocida como Ana O, ¿no? Ana O, ¿no? Entonces, este doctor Joseph Breuer trató a Ana O, ¿no?, que padecía de síntomas histéricos, ¿no? Por ejemplo, debido a sus problemas psicológicos, empezó a padecer de problemas de tos, ¿no?, ausencias, visión distorsionada, anorexia, parálisis,
anestesia, personalidad doble, desórdenes del lenguaje, incluyendo imposibilidad de hablar en su lengua nativa, ¿no? El alemán. O sea, todos estos problemas físicos, orgánicos, se debieron a los problemas psicológicos, ¿no? Esto viene a ser, pues, el caso de histeria, ¿no? Pacientes con histeria. Cuando la hipnotizaba, recordaba muchos eventos con ayuda de la hipnosis. Dichos recuerdos eran intensos, luego sentía calma y alegría, ¿no? Breuer se refirió a este alivio de tensión como la catarsis, término utilizado por Aristóteles. Breuer lo llamó la cura del habla, ¿no? Entonces, cuando su paciente empezaba a hablar, sentía alivio, ¿no? Mucho alivio, ¿no? Y a esto lo llamó la cura del habla, ¿no? Bueno, Freud siguió algunos pasos, pero luego también tomó distancia de Breuer, ¿no? No estaba de acuerdo en todo lo que decía Breuer. Eh, por ejemplo, Freud, al terminar sus estudios de neurología, ¿no?, psiquiatría, pone su consultorio también en Viena, Austria-Viena, donde llegaban chicas que tenían parálisis, ¿no?, chicas que tenían convulsiones, chicas que se desmayaban, chicas que perdían la visión, ¿no? Entonces Freud se propuso investigar, ¿no?, cuál era la causa, ¿no? Y encuentra que la causa era que estas chicas, estas personas, habían guardado mucho sus deseos sexuales, habían reprimido mucho sus impulsos sexuales, ¿no? Por ejemplo, encontró señoras que se habían enamorado de su yerno, adoraban al yerno, pero por respeto nunca lo decían, ¿no? Encontró chicas que se habían enamorado de su cuñado, adoraban al cuñado, pero tampoco lo decían, ¿no? Entonces, según Freud, estas personas han reprimido mucho sus deseos sexuales, ¿no? Han guardado mucho sus impulsos sexuales. Y eso se guarda en una parte de la mente al cual Freud lo llamó el inconsciente, ¿no? Entonces, y cuando una persona guarda muchos deseos en el inconsciente, es ahí donde aparecen los problemas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno tipo histeria, ¿no? O Freud lo llamó problemas neuróticos, ¿no? Que pueden ser histeria, puede ser una fobia, depresión, obsesiones, ¿no? Donde el síntoma principal es la ansiedad, ¿no? Entonces, según Freud, la causa de nuestros trastornos o alteraciones estaría en el inconsciente, por todo lo que hemos guardado ahí, a ese nivel, ¿no? En el inconsciente, ¿no? Experiencias desagradables, rechazo, maltrato, pero lo que más encontró Freud fue deseos sexuales reprimidos, ¿no? Experiencias sexuales, ¿no?, reprimidas. Entonces, Freud le impresionó el caso de Anna O, narrado por Breuer. En 1885, Freud viajó a Francia para estudiar la hipnosis con Charcot, ¿no? Charcot trabajó en un hospital parecido al Arco Herrera acá, ¿no? Era un hospital psiquiátrico, ¿no? Este hospital psiquiátrico se llamó La Salpêtrière, ¿no? Y es ahí donde trabajaba Charcot, y Freud llegó, ¿no?, a estudiar con Charcot. Sobre todo aprendió el tema de la hipnosis, ¿no? En 1886 inició su práctica médica en Viena con el tratamiento de la histeria, ¿no? Ajá, como su especialidad, ¿no? En 1885, Freud y Breuer publican estudios sobre la histeria, donde escriben el caso de Anna O y otros 4 pacientes. Breuer creía que el éxito del tratamiento se debía a la catarsis, ¿no?, a esa cura por el habla. Freud, además de la catarsis, propuso que el éxito de la terapia se debía a la relación paciente-terapeuta. Breuer no aceptó esta interpretación sobre su relación con Anna O y terminó su vínculo profesional con Freud, ¿no? Tomó una distancia con Freud, ¿no?, Sigmund Freud. Freud emprende la construcción del psicoanálisis, ¿no?, justamente esta escuela, ¿no?, psicoanálisis. En 1896,
Freud utilizó por primera vez el término psicoanálisis para describir su nueva técnica que prescindía de la hipnosis. ¿Bien? Entonces, tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los representantes, ¿no?, de esta escuela psicológica, ¿no?, de la escuela del psicoanálisis? Tenemos ahí a Sigmund Freud, ¿no? Ahí está, que nació en Freiberg, Moravia, en la época en que Freiberg era parte del Imperio Austriaco, hoy pertenece a la República Checa, ¿no? Estudió medicina y trabajó en el Hospital General de Viena en diferentes departamentos. En la clínica psiquiátrica de Theodor Meiner conoció los primeros pacientes histéricos. Según Freud, ¿cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología? ¿No? Para Freud, la psicología debe estudiar el inconsciente, que es la parte de la mente donde están guardados contenidos desagradables, ¿no? Experiencias vergonzosas, dolorosas, pero lo que más encontró Freud fueron deseos sexuales insatisfechos, ¿no? Entonces, el inconsciente sería como un lugar psíquico representado, ¿no?, como sistema que tiene contenidos, mecanismos y posiblemente una energía específica. ¿Cuáles serían esos contenidos del inconsciente? Son representaciones fantasiosas, guiones imaginarios a los cuales se fija la pulsión que significa el deseo. Aparte de los contenidos instintivos, en el inconsciente se encuentra lo reprimido, representaciones susceptibles de provocar placer que contraviene otras exigencias. Ya. Entonces, lo que más encontró Freud fueron deseos sexuales reprimidos, insatisfechos, ¿no? Es lo que más, ¿no?, llena nuestro inconsciente y a la larga genera enfermedades. Muchos de sus colegas no le creían a Freud, ¿no? Porque Freud decía, pues hablaba mucho de los impulsos sexuales, los deseos sexuales, ¿no? Por eso lo llamaban también pansexualista, ¿no? Entonces, pero Freud siguió trabajando, ¿no? Aunque no creía en él, él siguió trabajando, siguió investigando con sus pacientes, ¿no? Y siguió publicando libros. ¿Qué métodos utiliza Freud para investigar el inconsciente de sus pacientes, ¿no? Tenemos acá la hipnosis, ¿no? Es el primer método que usó, ¿no? Entonces Freud empezó a hipnotizar a sus pacientes, ¿no? Por ejemplo, le decía, mira el péndulo, ¿no? Mire, ¿no? Y a la voz de tres, ¿no?, el paciente entraba a un sueño, ¿no? Y en ese estado, ¿no?, de sueño, el paciente empezaba a recordar, empezaba a recuperar información que había guardado en el inconsciente, ¿no? Salían muchos contenidos del inconsciente, ¿no? Y así Freud podía entender por qué es que el paciente se había enfermado, ¿no? Qué contenidos el paciente había guardado en el inconsciente que le estaban generando un trastorno, ¿no? Entonces, este fue el primer método que utilizó Freud, pero lamentablemente no funcionaba con todos, ¿no?, solo con algunos, ¿no? Entonces, Freud buscó otro método, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la asociación libre de ideas, ¿no?, que consiste cuando el doctor Freud le decía a sus pacientes, por favor, échese en la camilla, recuéstese, y ahora usted es libre para hablar todo lo que le venga a la mente. Hable nomás libremente, sin miedo. Entonces el paciente empezaba a hablar, ¿no? Y Freud tenía que analizar las ideas del paciente, ¿no? Tenía que interpretar esas ideas que le decía su paciente. Y al hacer un análisis, una interpretación, es que Freud podía encontrar la causa de por qué se había enfermado el paciente. Es decir, podía encontrar los contenidos que estaban en el inconsciente y que estaban alterando a su paciente, ¿no? Entonces, este método se conoce como asociación libre de ideas, ¿no? Consistía en pedir a los pacientes describir todo lo que le llegara a sus mentes.
al igual que un arqueólogo que excava en las profundidades de una ciudad enterrada, ¿no? Igual Freud quería conocer las profundidades de la mente humana de su paciente, ¿no? Bien, entonces este es el método que más usó Freud, ¿no?, en su práctica clínica. ¿Ya? Bien, pero luego también utilizó otro método para conocer el inconsciente, ¿no? El método llamado la interpretación de los sueños. Según Freud, ¿no?, cuando las personas sueñan, es ahí donde están florando, ¿no?, los deseos que están guardados en el inconsciente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, si una persona sueña con objetos largos, ¿no?, ya sea una serpiente, ¿no?, un bastón, una escalera, ¿no?, en realidad ahí está saliendo el deseo del paciente, ¿no? ¿Qué significa soñar con objetos largos? Es que en el fondo ese paciente tiene deseos de poder, ¿no?, tener mucho poder, ¿no?, tener mucha autoridad, ¿no? Ah, si usted sueña, por ejemplo, con una mesa, ¿no?, mesa, en el fondo usted quisiera estar en la cama, ¿no? Y es que para Freud, ¿no?, los sueños reflejan tus verdaderos deseos, ¿no?, los deseos que salen desde el inconsciente, ¿no? Entonces Freud publicó todo un libro, ¿no? Su libro se llama justamente Interpretación de los sueños, ¿no? Consideró a los sueños como la vía regia, ¿no?, para conocer el inconsciente, ¿no? Camino para llegar a conocer el inconsciente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, tercer método. Y también, por si acaso, Freud también analiza los actos fallidos, ¿no?, de su paciente. Que sin actos fallidos viene a ser equívocos, errores que uno comete, ¿no? Por ejemplo, al hablar, ¿no? Cuando uno se equivoca al hablar, se llama lapsus lingüe, ¿no? Lapsus lingüe, ¿no? Se acordarán ustedes que había un congresista hace tiempo, ¿no?, estaba juramentando y dijo: juro por Dios y por la plata, perdón, por la patria, ¿no? Y todo el mundo se mató de risa en el Congreso. Pero, ¿qué hubiera dicho Freud? ¿Ah? ¿Qué hubiera dicho Freud? Que en ese congresista está aflorando sus verdaderos deseos del inconsciente, que en un descuido salieron sus verdaderos deseos, ¿no? ¿Y cuáles son sus verdaderos deseos? No es la patria, sino la plata, ¿no? Entonces, a eso se le llama lapsus lingüe, ¿no? Lapsus lingüe. Sería un acto fallido, un error, un equívoco, ¿no?, de tipo lapsus lingüe, ¿no? O a veces nos podemos equivocar también al escribir, ¿no? En lugar de poner texto, ponemos sexo. Uy, ¿qué pasó? Ah, cuando tú te equivocas al escribir, eso se llama lapsus calamis, ¿ya? Lapsus calamis, ¿no? Muy bien. Entonces, para Freud, la psicología no debe estudiar la conciencia, como decía James, como decía Wilhelm Wundt, no. La psicología debe estudiar el inconsciente, ¿no? El inconsciente, ¿no? Hay que conocer el inconsciente de los pacientes. Muy bien. ¿Cuáles son los aportes entonces de esta escuela, ¿no?, psicológica, ¿no? Por ejemplo, plantea toda una teoría, ¿ya? Plantea toda una teoría de la personalidad, donde se habla, pues, por ejemplo, del nivel consciente, preconsciente, inconsciente. Luego plantea también un modelo también donde se habla del ello, que son los instintos, del superyo, que es la estructura moral, las normas morales, las reglas morales, y del componente llamado el yo, quien es, que es aquel agente que está en contacto con la realidad y también decide cómo vamos a actuar. Entonces, el psicoanálisis planteó toda una teoría acerca de la personalidad. Influencia notable en la cultura occidental. Esta escuela, el psicoanálisis, en realidad es considerada una escuela con muchos seguidores en el mundo, ¿no?, en el mundo. Influencia notable en la cultura occidental.
¿no? Influyó mucho en el arte, en la educación, influyó también en la política, en la psicología en general, etcétera, ¿no? También el psicoanálisis profundiza mucho cómo es el desarrollo psicosexual, ¿no? Planteó que hay etapas del desarrollo psicosexual. Habló de la etapa oral, ¿no? Donde toda la energía sexual se concentra en la boca, ¿no? Y el niño siente placer, ¿no? Al estimular la boca. Habló de la etapa anal, ¿no? Cuando toda la energía sexual se concentra en el ano, ¿no? Habló de la etapa fálica, cuando los niños, los pequeños, manipulan sus genitales, se tocan los genitales y así sienten placer, ¿no? Lo llamó etapa fálica. Además, en esta etapa se da el complejo Edipo, cuando el niño se enamora de su mamá y siente celos del papá, ¿no? Y también se da el complejo Electra, cuando la niña se enamora, ¿no? La niña se enamora del papá y siente celo de la mamá, no quiere ver a la mamá cerca al papá, ¿no? Entonces, esto se da de 3 a 6 años aproximadamente, y Freud lo llamó la etapa fálica, ¿no? Después, según Freud, bajan los deseos, ya no hay muchos deseos sexuales, como que el niño ya está en el colegio, está preocupado más por las tareas, la actividad académica. Bajan los deseos. A eso lo llamó la etapa de latencia. Y luego en la adolescencia, 11, 12 años, aparecen los deseos con fuerza, ¿no? Y además un adolescente ya podría quedar las mujeres adolescentes pueden quedar embarazadas, los varones también pueden embarazar. Es decir, ya hay una madurez para la reproducción. Entonces, a esa etapa, la quinta etapa lo llamó la etapa genital, genital. Muy bien. Entonces, también psicoanálisis se preocupó mucho por la sexualidad, ¿no? Valoración de las experiencias tempranas. Según el psicoanálisis, la infancia es muy importante, marca mucho en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿no? Lo que uno vive en la etapa oral, ¿no? En el primer año, la etapa anal, segundo año, la etapa fálica, ¿no? Esta infancia va a influir mucho en nuestro futuro, ¿no? En la formación de nuestra personalidad, ¿no? Valoración de las experiencias tempranas y sus efectos en la vida adulta. Y también plantea, ¿no? Terapias, ¿no? De diversos trastornos, como por ejemplo trastornos neuróticos, ¿no? Terapia psicoanalítica en contraste con los métodos médicos invasivos, ¿no? Lobotomía, electroshock, ¿no? Entonces, lo que planteaba es esto, ¿no? Por ejemplo, la cura a través del habla, ¿no? ¿No? Lograr un buen vínculo con el paciente para que el paciente confíe y cuente todo, exprese todo, ¿no? Y el doctor pueda analizar, ¿no? Las ideas que menciona el paciente. Y así conocer las verdaderas causas de la enfermedad, los contenidos que uno ha guardado a nivel del inconsciente. Muy bien, ya está. Bien, ahora nos vamos hasta Rusia, ¿no? Rusia aparecen ya otros médicos fisiólogos, ¿no? Me refiero a Besterev, me refiero a Sechenov, y también aparece luego Iván Pavlov, ¿no? Iván Pavlov. Todos estos médicos, Besterev, Sechenov, Pavlov, son médicos fisiólogos, ¿no? Médicos fisiólogos. Entonces, como son médicos, ellos hablan mucho del concepto reflejo, ¿no? Reflejo, ¿ya? ¿Qué es un reflejo? Ya habíamos dicho, es una respuesta ante un estímulo, ¿no? Pero es una respuesta inmediata, es una respuesta automática, ¿no? Entonces, lo que dice Pavlov, ¿no? Y sus maestros, ¿no? Dicen que nosotros aprendemos a responder ante ciertos estímulos, ¿no? Pero aprendemos conductas reflejas, o sea, reacciones inmediatas, ¿no? ¿Por qué? Porque según,
¿no? Pavlov y sus compañeros, nosotros hemos asociado estímulos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay niños que ven una jeringa y lloran, ¿no? Empiezan a temblar. ¿Por qué el niño al ver una jeringa empieza a llorar, a temblar? ¿Por qué esa reacción? Entonces, según Pavlov, es porque el niño ha asociado la jeringa con una experiencia dolorosa, traumática, ¿no? Entonces, al ver la jeringa, es como que su cerebro estuviera eh, experimentando esa experiencia dolorosa, traumática, ¿no? Entonces, ya lo asoció, ¿no? Jeringa con algo doloroso. Y es por eso que ahora cuando ve la jeringa ya tiembla, ¿no? Porque lo ha asociado a experiencias muy dolorosas. Y así, ¿no? Hay personas que de repente ven a su papá y tiemblan también, ¿no? ¿Por qué cuando ven a su papá tiemblan? Porque de repente el papá, ¿no? Lo ha castigado, ha utilizado mucho la violencia, de tal manera que ahora al ver al papá ya lo asocia con castigo, golpes, maltrato. Por eso es que ante el papá el niño tiembla, ¿no? Entonces uno aprende porque ha ido asociando, ¿no? Asociando estímulo. Entonces, estas ideas ya pertenecen a la escuela de llamado la reflexología, ¿no? ¿Por qué le ponen ese nombre reflexología? Porque justamente estos médicos hablan de los reflejos, ¿no? Uno aprende reflejos, aprendemos a responder mediante reflejos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Sechenov, que fue fundador de la fisiología moderna rusa. Consideró que la psicología sería científica si era controlada por la fisiología y adoptaba sus métodos objetivos. Despreciaba la psicología introspectiva por asociarse con supersticiones primitivas, ¿no? Ellos eran más fisiólogos, ¿no? Utilizaban mucho el método experimental, buscaban datos objetivos. En 1863, ¿no? Sechenov escribe los reflejos cerebrales, donde propuso que el comportamiento no es producido por el pensamiento, sino estimulaciones sensoriales externas, ¿no? Es decir, que el comportamiento depende más de los estímulos externos. El gobierno zarista censuró las obras de Sechenov por su corte materialista. Sabemos que, ¿no? Sabemos que, ¿no? En la filosofía hay dos puntos de vista, ¿no? Los idealistas, aquellos consideran que hay cosas que no son materia, por ejemplo, Dios, ¿no? Y los materialistas, aquellos que consideran que todo lo que existe es materia, todo, ¿no? El hombre es materia, su cerebro es materia, por lo tanto sus procesos psicológicos también son materia, ¿no? Y la actividad fisiológica también es materia, los impulsos nerviosos también es materia, el aprendizaje, todo es materia, ¿no? Entonces, bueno, estos médicos fisiólogos eran materialistas, ¿no? Todo es materia, el lenguaje, las ideas, todo sería materia. También acá tenemos a Bestere, acuñó el término reflexología y fue favorecido por el gobierno socialista de Lenin, que se sustentaba en el materialismo dialéctico. En 1910 publica su Psicología Objetiva y difundió la reflexología, ¿no? Ahí también tenemos a Iván Petrovich Pavlov, ¿no? Y sus contribuciones a la psicología. Saben que Iván Pavlov, ¿no? Hizo un experimento con perros, ¿no? Al comienzo le presentaba el sonido de una campana al perro y el perro solamente paraba las orejas, ¿no? Pero luego le presentaba comida al perro y el perro empezaba a salivar, ¿no?
Ante el estímulo comida, el perro reaccionaba, un reflejo de salivación. Pero luego, ¿qué pasó? Pavlov asoció los dos, le presenta los dos estímulos para que el perro lo asocie, ¿no? Le presenta el sonido de la campana, inmediatamente aparece la comida y el perro empezaba a salivar. Y de nuevo, ¿no? Le presenta sonido de la campana, al lado la comida y el perro empezaba a salivar. Y así varias veces. Tilín, tilín, comida y el perro salivaba. Tilín, tilín, comida y el perro salivaba. Y después de varias asociaciones, ¿no? El perro, ¿qué hizo? Que cuando le presentaban el sonido de la campana, tilín, tilín, el perro reaccionaba salivando. ¿No? Ya no estaba la comida, solo al escuchar el sonido de la campana, el perro salivaba. Entonces, ¿por qué? Ah, vemos que el perro aprendió a salivar ante el sonido de la campana. ¿Y por qué? ¿Por qué aprendió a salivar ante el sonido de la campana? Porque, según Pablo, el perro asociado sonido de la campana lo ha asociado con la comida, ¿no? Es como que al escuchar el sonido, también en su cerebro aparece la comida. Y por eso es que empieza a salivar, ¿no? Entonces se aprende por asociación de estímulo, ¿no? Ese trabajo, pues, es de Iván Petrovich Pavlov, ¿no? Uno de los máximos representantes de la reflexología. Como dice acá, fue un investigador independiente que no tuvo afiliación a la reflexología de Bechterev. Dudaba que la psicología pudiera alcanzar su estatus de ciencia independiente y rechazó el reduccionismo de Watson y Bechterev, ¿no? Realizó estudios sobre la digestión animal y descubrió el condicionamiento clásico, ¿no? A Pavlov le dan el premio Nobel, ¿no?, de medicina por hacer estudios del sistema digestivo, ¿no? Contribuciones sobre el sistema digestivo. Y lo hizo con animales. Reorientó sus investigaciones hacia el estudio del sistema nervioso sin derivar una teoría psicológica de la misma, ¿no? Según Pavlov, cuando el perro está asociando sonido de la campana con la comida, las neuronas del cerebro del perro están cambiando, están conectándose, están formando conexiones, redes, circuitos, ¿no? Entonces, por eso es que según Pablo, la psicología que debe estudiar los cambios que hay en este sistema nervioso, ¿no? Y además la actividad, ¿no?, que desencadena este sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando se habla de estudio, ¿cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología? Según la reflexología, debe ser, ¿no?, la actividad del sistema nervioso. ¿Qué actividad desempeña este sistema nervioso? Pese a la oposición de Pavlov, muchos psicólogos, incluidos los reflexólogos, emplearon la metodología pavloviana para desarrollar una psicología objetiva, que muy pronto abandonaron, pues fueron incapaces de validar o refutar su interpretación fisiológica. Aunque Watson aceptó sinceramente el condicionamiento clásico, Pavlov nunca habría aceptado al conductismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, las ideas de Iván Petrovich Pavlov. Watson fue un psicólogo norteamericano que admiraba a Pavlov, ¿no? Y tanto lo admiraba que hizo experimentos, replicó los experimentos de Pavlov, pero con seres humanos, ¿no? Seres humanos, con un niño sobre todo, llamado el niño Albert, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían los representantes de la escuela de la reflexología? Ahí tenemos a Bechterev, ¿no? Se tituló como médico en 1881, viajó a Europa a visitar a Charcot y luego a Wien, en Leipzig, ¿no? Fue nombrado profesor de psiquiatría en Kazán, luego en San Petersburgo, ¿no? Luego, independientemente de Pavlov, desarrolló una teoría del condicionamiento y un sistema psicológico. En 1907 publicó un libro de psicología objetiva. Propuso que la psicología se fundamente en datos físicos y fisiológicos, excluyendo los términos mentalistas, ¿no?, términos abstractos, mentales. Entonces, ¿cuál debe ser el objeto de estudio? Hemos dicho,
Ah, la reflexología, ¿no? Plantea que debemos estudiar pues la actividad del sistema nervioso. La meta de la psicología es descubrir las leyes que rigen la ocurrencia de los reflejos, ¿no? ¿Cómo es que se dan aprendizaje de nuevos reflejos? ¿Qué leyes se cumplen ahí, ¿no? Para adquirir reflejos? Reflejos aprendidos, reflejos condicionados también se le conoce. Los reflejos observables de los procesos psicológicos y fisiológicos comprenden la misma energía neuronal. Muy bien, entonces hay que estudiar eh, los reflejos y la actividad que se produce en el sistema nervioso. Por si acaso, esta escuela, la reflexología, utilizó el método experimental del condicionamiento clásico para estudiar las respuestas condicionadas motoras, ¿no? Claro, la teoría de Pavlov, el experimento de Pavlov, se le conoce como condicionamiento clásico, ¿no? Que el perro aprende a salivar ante el sonido de una campana. Es por condicionamiento clásico, ¿sí? A diferencia de Pavlov, que trabajó sobre las glándulas salivales, Bechterev administraba una descarga eléctrica en la piel que provocaba una respuesta de defensa asociada con un estímulo neutro. Llegará un momento en que el estímulo neutro desencadene la respuesta de defensa, ¿no? También, ¿no? Asociación. ¿Cuáles serían entonces los aportes de esta escuela, ¿no? La reflexología, ¿no? Entonces tenemos ahí pues a Bechterev, fue el primero de la psicología experimental en Rusia, influenciado por Wundt. Pronto rechazó el concepto de introspección y lo reemplazó por el reflejo asociativo, lo mismo que el reflejo condicionado de Pavlov, ¿no? Entonces se planteó pues esta teoría del aprendizaje por asociación, ¿no? Asociación de estímulos. Aplicación del condicionamiento motor en seres humanos. Esto influyó en el conductismo, ¿no? Esta teoría también influyó mucho, ¿no? En la corriente del conductismo, ¿no? Creado en Estados Unidos por John Watson. Por otro lado, también propone una psicología objetiva, verdaderamente materialista, reduciendo toda la manifestación psíquica a un simple proceso de energía física, ¿no? Habló más de la fisiología, ¿no? Las respuestas motoras, el impulso nervioso, ¿no? Más la actividad fisiológica, ¿no? Los cambios que hay a nivel fisiológico para que uno logre aprender un reflejo, una conducta automática, ¿no? O respuestas involuntarias también. Muy bien. Por otro lado, en Rusia no solamente está Iván Pavlov, sino que había otro psicólogo, ¿no? Eh, Me refiero a Vygotsky, ¿no? Estaba también Vygotsky, ¿no? Y Vygotsky de alguna manera critica a Pavlov, ¿no? Porque le dice que Pavlov se está olvidando de lo más importante del ser humano, ¿no? Lo más importante del ser humano no es, ¿no? El reflejo, no es la actividad fisiológica, ¿no? Eh, la actividad motora, ¿no? Las reacciones ante un estímulo. Eso no es lo más importante, sino que, según Vygotsky, lo más importante en el ser humano viene a ser la conciencia, ¿no? La conciencia. Pero no es la misma conciencia de Wilhelm Wundt, ¿no? No es la misma conciencia de James, ¿no? William James, el norteamericano, ¿no? Porque para Wundt y James la conciencia es algo que surge del cerebro, ¿no? De los procesos internos, ¿no? Entonces le da mucha importancia, ¿no? A factores más naturales, biológicos, ¿no? En cambio, Vygotsky plantea que la conciencia depende de esos factores biológicos, pero también dependen de los factores sociales, dependen de las condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales, ¿no? Depende mucho de ese medio
que te permite desarrollar una conciencia, o no te permite desarrollar la conciencia, ¿no? Eso planteaba Vygotsky, ¿no? Entonces, el desarrollo de las personas y el desarrollo de la conciencia, del pensamiento, de la imaginación, del lenguaje, depende mucho del contexto sociocultural, ¿no? Ah, entonces, es el contexto lo que te permite que desarrolles o no te permite que desarrolles la conciencia, ¿no? Pero al final apoyaron más a Pavlov, que hablaba de estímulo-respuesta, que hablaba de condicionamiento clásico, de reflejos, de respuestas automáticas, involuntarias, y no hablaba mucho de la conciencia, ¿no? Pero es a Pavlov quien apoyaron más, difundieron más sus obras de Pavlov, y Vygotsky fue perseguido porque estaba hablando de un tema peligroso, ¿no? La conciencia, porque un pueblo con conciencia se rebela, reclama su derecho. Entonces, al final, no apoyaron a Vygotsky, ¿no? Bien, entonces, apoyaron más a Pablo. Y así, en las ciencias a veces hay modelos, ¿no? Modelos para explicar la mente, modelos para explicar el cerebro, ¿no? Pero hay modelos que se van imponiendo, ¿no? Sobre otros modelos. Bien, y también tenemos acá a otra escuela psicológica llamada la Gestalt, ¿no? Gestalt, ¿no? Esta escuela surge en Alemania y fue fundado por Max Wertheimer, ¿no? Max Wertheimer, ¿no? Wertheimer fue un psicólogo alemán, ¿no? Llega al Instituto de Psicología de Frankfurt y desde 1912 investiga el famoso fenómeno Phi, ¿no? Fenómeno Phi, que, que quiere decir el movimiento aparente de la luz, ¿no? Este fenómeno de que nosotros percibimos a veces que la luz está en movimiento, ¿no? Por ejemplo, la luz en Navidad, ¿no? Son foquitos que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, pero uno percibe como si la luz estuviera corriendo, estuviera en movimiento, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como el fenómeno Phi y que fue investigado mucho por Wertheimer, ¿no? Pero Wertheimer no trabajó solo, sino que estuvo acompañado de otros científicos, por ejemplo, Kafka y también Kuller, ¿no? Kuller. Entonces, estos científicos formaron esta escuela llamada la Gestalt, ¿no? Gestalt. ¿Y por qué le pusieron ese nombre Gestalt, ¿no? ¿Qué significa Gestalt? Gestalt es una palabra alemana que si lo traducimos, ¿no? Al español, más o menos significa forma, ¿no? Forma o también totalidad. Lo que quiere decir es que cuando tú ves un objeto, tu cerebro siempre le da una forma, ¿no? Construye una totalidad, ¿no? Siempre interpretamos la realidad y le estamos dando formas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente, ¿no? Sufres de repente, ¿no? Tú vas y ves de repente, ¿no? Ves a tu enamorado o tu enamorada abrazando a otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué forma le darías a ello, ¿no? Ah, entonces, va a depender de cada persona. Cada persona le va a dar una forma, ¿no? De repente dices, son primos, ¿no? Se están saludando. Otro dice, no, de repente son amigos, ¿no? Otro de repente le dan la forma, no, es un engaño, ¿no? Cada uno le va a dar una forma, ¿no? A los estímulos que están captando, a los hechos que uno está vivenciando, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ante las experiencias que uno vive, siempre le está dando forma, ¿no? Forma a las cosas, ¿no? Ante los hechos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Los hechos políticos que están aconteciendo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Le estamos dando cada uno le va dando una forma, qué está pasando, ¿no? A nivel político, ¿no? O también a nivel de la salud, qué está pasando, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? De la epidemia, qué está sucediendo, le estamos dando una forma, igual, ¿no? Los acontecimientos que uno pasa también, ¿no? Ah,
Si uno no logra una meta la primera vez, ¿qué forma le damos? ¿No? ¿No? Entonces, siempre estamos dándole forma, ¿no? A los estímulos, a los hechos, a las experiencias, a los acontecimientos. Entonces, por eso lo llamaron gestal, ¿no? Uno va construyendo formas, interpretaciones, le va dando un sentido, ¿no? El asociacionismo no podía explicar cómo de estímulos inmóviles podía surgir la percepción de movimiento, ¿no? Cómo es que la mente va a construir movimiento, ¿no? A partir de unos foquitos que se prensa para la mente construye movimiento, que la luz esté en movimiento, ¿no? Eso no se podía explicar con la corriente del asociacionismo, ¿no? Ahí está. Porque ese movimiento ya es una construcción, ¿no? Es más complejo ya. Es algo que ha construido la mente, algo elaborado, ¿no? Entonces el mundo de adentro, el mundo psicológico, no es igual al mundo de afuera, ¿no? No es igual, ¿no? Afuera es de una naturaleza, es una forma, y adentro nosotros construimos, ¿no? Le damos una interpretación. Es una forma distinta a lo de afuera. ¿Qué pasaba en Alemania? Resulta que se dan las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y muchos de estos científicos tuvieron que salir, ¿no? Salir de Alemania. Por ejemplo, Wertheimer se va a los Estados Unidos, ¿no? Ahí está, ¿no? En 1912, Wertheimer publica una monografía acerca del movimiento aparente de dos líneas no muy distantes presentadas de forma instantánea y sucesiva, que fue nombrado como el fenómeno Phi, ¿no? Fenómeno Phi, que significa movimiento aparente de la luz, ¿no? La psicología gestal en Alemania y Estados Unidos, ¿no? Se convirtió en una alternativa frente al estructuralismo, frente al funcionalismo y frente al conductismo, ¿no? La gestal llegó a Estados Unidos en la década de 1930, ¿no? La palabra gestal significa forma, configuración o contorno. Fue fundada por Wertheimer, Kafka y Kuller, interesados en la percepción. Luego investigaron el aprendizaje, la solución de problemas y la cognición desde la perspectiva holística. Según la Gestalt, cuando uno construye una forma, una totalidad, una interpretación de algún estímulo, eso que hemos construido mentalmente, ¿no? Es una totalidad y que no se puede descomponer ni dividir en partes, ¿no? Eso que tú construyes, esa forma que le das a las cosas, ¿no? A los estímulos, es un todo, ¿no? Y esa totalidad es algo más complejo y que no se puede descomponer en partes, ¿no? ¿Ya? Por eso hay una frase de la Gestalt que dice así: el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, entonces la Gestalt está en contra de una corriente que decía que la conciencia se puede dividir en partes. ¿Se acuerdan? ¿Quién decía que la conciencia se puede descomponer en sensaciones, imágenes, afectos? ¿No? Claro, era Wilhelm Wundt, ¿no? Quien fundó el primer laboratorio, ¿no? Representante de la escuela del estructuralismo. Entonces, como dividen la conciencia en partes pequeñas, lo llaman visión atomista de la conciencia. Entonces, para Wundt la conciencia sí se puede separar en partes. En cambio, para los de la Gestalt, la conciencia no se puede separar en partes. Es una totalidad. Y el todo es mucho más, ¿no? Que estudiar cosas o partes. Trata de unir partes, ¿no? Lo que construye tu mente es mucho más, ¿ya? Es algo más complejo, ¿no? Muy bien. Kurt Lewin estudió la teoría del campo vinculado con el desarrollo infantil y la psicología social, ¿no? El tema social. Se incorporó la palabra gestal al lenguaje psicológico y es utilizada de forma universal, ¿no? Una escuela ya aceptada, ¿no? Bien, aquí tenemos los representantes, ¿no? De esta escuela de la Gestalt: Wertheimer, Kafka y Kuller, ¿no? ¿Cuál es cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología según la Gestalt, ¿no? Debe ser la experiencia inmediata, tal como aparece en la conciencia, como totalidades significativas, no como agregados de sensaciones elementales,
¿no? Sino como una totalidad. En otras palabras, la psicología debe estudiar la percepción, ¿no? Que uno construye, que uno interpreta acerca de la realidad, ¿no? Y esa percepción es una totalidad que no se puede descomponer en partes, ¿no? Ese, además, ante un estímulo, inmediatamente uno genera una impresión, ¿no? Una manera de percibir la realidad. Generamos perceptos, ¿no? Percepción. Y eso es lo que hay que estudiar. ¿Qué forma le estás dando a la realidad? ¿Qué percepción estás construyendo? ¿Qué interpretación? ¿Qué significado? ¿Qué sentido le estás dando, ¿no? A esos estímulos que están ingresando, ¿no? O a las experiencias que tú estás vivenciando, ¿no? Entonces, la experiencia inmediata, tal como aparece en la conciencia, como totalidad es significativa y no como agregados de sensaciones elementales, ¿no? La mente no trabaja así, se agrega una sensación, otra sensación, sino que luego de eso construye algo complejo, ¿no? Una gestal, una totalidad, un percepto. Las formas o gestalten son organizaciones naturales que se encuentran en la naturaleza, ¿no? En el cerebro y la experiencia. No es algo que la mente imponga a la experiencia, ¿no? ¿No? Entonces ya también plantean ellos que es el cerebro que ya trae algunos principios, ¿no? Para construir totalidades, ¿no? Formas o gestal, ¿no? Justamente los aportes de la gestal vienen a ser pues las leyes de la percepción, ¿no? Tenemos la ley de figura y fondo, ley de semejanza, ley de proximidad, constancia perceptual, ley de pregnancia, ¿no? Que significa darle la mejor forma a algo, ¿no? Entonces, son leyes que fueron descubiertas por esta escuela, la Gestalt. También aportaron mucho en la teoría del aprendizaje, ¿no? Se llama teoría del aprendizaje por descubrimiento súbito o por insight, ¿no? Hicieron un experimento con monos que fueron enjaulados, ¿no? Luego le dejaban un plátano fuera de la jaula y palos dentro de la jaula. El mono al comienzo estira su mano para alcanzar el plátano y no puede alcanzar el plátano, ¿no? No logra alcanzar el plátano. Se cansa, se sienta, ¿no? Empieza a mirar a su entorno y de pronto se da cuenta de algo, ¿no? Algunos dicen se le prende el foquito. A eso lo llaman insight, ¿no? ¿Qué hace? Se produce un descubrimiento súbito, ¿no? O establece una relación, ¿no? Que, ¿entre qué? Entre los palos que había ahí en la jaula y el plátano que estaba fuera de la jaula, ¿no? Entonces establece una relación, inmediatamente el mono agarró los palos y con el palo arrastró su plátano y logró resolver su problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Por insight, descubrimiento súbito, o cuando establecimos una relación entre elementos, pero es una relación de un momento a otro, ¿no? Y tú solucionas el problema. Entonces, esa teoría lo hizo pues Huller, ¿no? Con su compañero Kafka. Se llama teoría del aprendizaje por descubrimiento súbito o insight, ¿no? Ahora ya viene polémica si eso es pensamiento, si, ¿no? Si el animal piensa, relaciona, ¿no? Sin embargo, se acepta que el animal sí tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque resolvió el problema, ¿no? Ha resuelto el problema, por eso se acepta que el animal es inteligente. Y también aporta en teorías del pensamiento productivo frente a un problema, ¿no? Frente a un problema, las tensiones que enfrenta una persona le llevarán a la resolución del problema o pensamiento productivo, ¿no? Ante un problema, inmediatamente la misma necesidad te obliga, ¿no? A dar solución a ese problema. Y por lo tanto también te obliga a producir. ¿Ah? La misma necesidad hace que uno busque soluciones, ¿no? Produzca nuevas soluciones, ¿no? Bien. Teoría del campo aplicada a la dinámica de grupo, ¿no? Cómo se relacionan los grupos, ¿no? Cómo es esos vínculos entre los grupos, qué dinámicas hay entre los grupos, ¿no? Eso lo investigó Lewin, ¿no? Que también es uno de los representantes, ¿no? De la Gestalt. Teoría del campo aplicada a las dinámicas de grupo, ¿no?
Muy bien. Entonces, como han podido observar, ¿no? Cada científico enfatiza un área del ser humano, ¿no? Algunos la conciencia, otros enfatizan, por ejemplo, el inconsciente como Freud, eh, Pavlov, los reflejos, ¿no? La gestalt, la percepción, ¿no? Entonces, por eso es que hay diversas escuelas psicológicas, ¿no? Muy bien, jovencitos, se continuará con la segunda parte, ¿no? ¿Ya? En una siguiente, ¿no? Clase. Muy bien. Nos quedamos en esta parte, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención, ¿no? Hasta la próxima.